Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 3 en particular, y regresamos en nuestra clase hablando sobre la primera doctrina de las 10 doctrinas mayores. Número 1 va a ser la doctrina de la Biblia. Estamos hablando, si se recuerdan, habíamos introducido el tema a través de la revelación en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, y luego el propósito de la revelación o las maneras de revelación en Hebreos capítulo 1, versículo 1, y por fin ahora llegamos al misterio. ¿Qué significa el misterio de la Biblia? En Efesios capítulo 3, versículo 3, y es aquí precisamente donde estamos nosotros ahora, en este punto de nuestro estudio. Y luego vamos a continuar con la inspiración, el Espíritu Santo en la inspiración, y vamos a seguir adelante con la autoridad de las Escrituras, la infalibilidad, y luego vamos a hablar de la perseveración de las Escrituras, los libros perdidos, el canón, mis hermanos, y luego con la iluminación, estudiando las doctrinas de la Biblia, El tema de hoy, mis hermanos, y el lema de hoy va a ser la invisibilidad de Dios. Quiere decir que nosotros nunca podremos ver la esencia total del ser espiritual de Dios, aunque Dios se nos muestra mediante cosas creadas y visibles. ¿Qué significa el misterio? Se utiliza muchas veces hoy en día. Se escucha esta frase, los misterios de Dios. Y en particular son supuestamente muchos pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles y quién sabe quién más, que andan hablando de los misterios de Dios y que solamente Dios se les reveló a ellos mismos los misterios de Dios, y dejan el pueblo completamente impresionado con el lenguaje que utilizan sobre este tema del misterio de Dios. Vamos a estudiar la doctrina del misterio, y se halla aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios en capítulo 3. Note conmigo, comenzando con versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, dice, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Dios, de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coheredores y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Primeramente, tenemos que comprender qué es lo que está hablando Pablo. En su contexto, Pablo se está dirigiendo a la iglesia y él habla mis hermanos, precisamente del misterio de Dios. Uno de los problemas grandes que en cuanto a la iglesia de Éfeso tuvo que enfrentar fue los falsos maestros. Otra vez ellos habían entrado en esta región, mis hermanos, y comenzaron a supuestamente representar a Dios, hablando de los misterios de Dios en cuanto supuestamente, según ellos, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, que Dios le había revelado a ellos algo que a lo demás no había sido revelado con los demás. Pablo viene a aclarar este asunto. Vamos a hablar de esta palabra, el misterio, mis hermanos, esta doctrina del misterio. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que significa, mis hermanos, el misterio? Bueno, la palabra misterio en el Nuevo Testamento identifica
una verdad que fue previamente escondida del conocimiento común, sino que es ahora revelada, discernible únicamente por la ayuda del Espíritu Santo. Permite repetir eso. La palabra misterio, en cómo se utiliza en el idioma original, en griego, no en español. En el Nuevo Testamento identifica una verdad o la verdad que fue previamente escondida del conocimiento común, sino que es ahora revelada, discernible únicamente por la ayuda del Espíritu Santo. Primeramente, tenemos que tomar en cuenta esta palabra misterio. Vamos a ponerla en Efesios capítulo 3, en versículo 3. Hay dos palabras aquí. Hay dos palabras que vamos a tener que confrontar o ser confrontado por ella en su idioma original. Tú y yo leemos la Biblia a través del español moderno en cuanto nosotros conocemos, pero la Biblia fue, en el Nuevo Testamento por lo menos, fue escrito en el griego. Muchas veces cuando se traducen las palabras, la tendencia humana nuestra es mis hermanos, es de simplemente utilizar la comprensión, el entendimiento, cómo se usa la palabra en nuestra época moderna, y por esa razón nosotros luego comenzamos a tratar de aplicar ese mismo sentido. En Efesios capítulo 3 lo que encontramos, la primera palabra es revelación. Es revelación, es la primera palabra que encontramos aquí, donde dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Bueno, la palabra aquí, revelación, es apocalipsis en griego. La palabra apocalipsis en griego, es una palabra que significa, mis hermanos, y la palabra simplemente quiere decir que esto ha sido manifestado o traer a la luz. La Biblia dice que en Efesios capítulo 3, versículo 3 dice que por revelación, por apocalipsis, ¿no?, me fue declarado el misterio, ¿no? Me fue declarado el misterio. Y a ver si lo capto bien aquí, cuando él lo dice aquí en versículo 3, si me permite, déjeme buscarlo en el diccionario en griego que tengo aquí. Sí. Aquí tenemos la palabra fue declarado. Y va a ser esta palabra en griego. Permíteme asegurar que camino bien aquí con la cosa. Sí. Aquí tenemos la palabra, mis hermanos. ¿Ves? Y aquí tú puedes notar conmigo que esta palabra aquí en griego es la palabra norizo, mis hermanos. ¿Ves? Él dice, esta palabra quiere decir en español para nosotros, declaro, es hacer entender, ¿no? Con claridad. Hacer entender con claridad. Vamos a tratar tenemos que entrar en el detalle del versículo para comprender qué es un misterio.
Ahora no se olvide lo que le acabo de decir. Yo dije que la palabra misterio en el Nuevo Testamento, por lo menos en griego, como se usa originalmente, 1 y 2 en su contexto, 2, mis hermanos, identifica una verdad o la verdad que fue previamente escondida del conocimiento común, sino que es ahora revelada, discernible únicamente por la ayuda del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Ahora entramos con una otra palabra, mis hermanos, y va a ser la palabra misterio. Okay. Ahora, si entramos con la palabra misterio, mis hermanos, ahora la palabra aquí es una palabra en griego, misterión, ¿eh? ¿Qué es la palabra aquí? Va a ser esta palabra misterión en griego, mis hermanos, y esta palabra, mis hermanos, misterio. Ahora, esta palabra es derivada de otra palabra, mis hermanos, viene de otra palabra. Y creo que usted quiere decir, el misterio, esta palabra viene también, el misterio, esto viene de otra palabra. Si me permite aquí. Va a ser aquí la palabra, okay, muo, en griego, que es la palabra que tú y yo usamos en español. La palabra es mudo. En español nosotros usamos la palabra mudo, ¿no? Mudo. Esto quiere decir, significa silencio. Significa silencio. Significa cerrar la boca. Significa no revelado. De esto es lo que significa aquí. Y la palabra misterión proviene de aquí, su raíz es aquí. Pero misterión, mis hermanos, quiere decir ciertamente ahora quiere decir, esta palabra aquí, misterión quiere decir, y quiero que lo vea en su contexto, mis hermanos, quiere decir, mis hermanos, la palabra quiere decir que lo secreto revelado. Lo secreto revelado, mis hermanos, y está hablando de el secreto del Antiguo Testamento, ya revelado en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, ahora, ¿por qué tomo el tiempo de anotar todos estos detalles? Porque si tú y yo no reconocemos o no conocemos o no estamos informados, ¿ves?, ¿qué es lo que la palabra misterio literalmente quiere decir en la Biblia? Si nosotros hoy día, en la época moderna, en el idioma moderna del español, cuando hablamos de misterio, la forma como tú y yo usamos esa palabra quiere decir que algo desconocido, ¿verdad? Algo desconocido, algo que no ha sido revelado, algo incomprensible al momento, es un misterio. No sabemos el qué y el cómo y el por qué y cuándo. Así es que tú y yo usamos la palabra misterio en español hoy día en la época moderna. A pesar que esa es la misma palabra que está en la Biblia en español, y no se olvide que es una traducción de otro idioma, pero la palabra misterio, como se usaba en la otra idioma, no es la misma que se usa en español hoy día. Y con razón, eso causa un montón de problemas con usted y yo cuando nosotros estamos estudiando la palabra del Señor. Y nos causa un montón de problemas. Porque así es que comenzamos a mal interpretar, mal aplicar, mal entender la palabra de Dios.
Hoy tenemos por todas las partes del mundo falsos maestros, falsos profetas, mis hermanos, falsos apóstoles, un sinfín de gente que utilizan el juego de palabras para impresionarlos a ustedes, porque usted tiene un sentido común de lo que significa misterio hoy día, a pesar que es la misma palabra, pero con otro sentido en la Biblia. So aquí, cuando Pablo está hablando del misterio, y por esa razón tenemos que tomar el tiempo de enseñar la doctrina del misterio de la palabra de Dios. Una vez más, la palabra misterio en el Nuevo Testamento identifica una verdad o la verdad que fue previamente escondida en el conocimiento común, sino que es ahora revelada, discernible únicamente por la ayuda del Espíritu Santo. Ahora note conmigo. Déjame darte un ejemplo. Y hay muchos ejemplos que podemos utilizar. Hay un ejemplo. En el Antiguo Testamento, ellos no conocían nada, ni siquiera habían entendido ni el concepto de qué es la iglesia. La iglesia jamás había existido en el Antiguo Testamento. La iglesia no nace hasta el segundo capítulo del libro de los Hechos, día de Pentecostés. Es cuando nace oficialmente la iglesia cristiana. A pesar que todo el Antiguo Testamento, en un sinfín de versículos, habla de que Dios va a establecer algo en el futuro. Para los de Antiguo Testamento era un misterio que ellos no entendían. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ahora el misterio es revelado en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo, la salvación de los gentiles fue algo, mis hermanos, que ellos no comprendían en el Antiguo Testamento, en esa época, en ningún sentido, a pesar de que hubo varias profecías en el Antiguo Testamento que señalaba para el futuro que gentiles iban a entrar en la familia de Dios. Pero por fin fue revelado, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Solo desconocido del Antiguo Testamento ahora es conocido en el Nuevo Testamento. Lo escondido del Antiguo Testamento ahora es revelado, manifestado en el Nuevo Testamento. Tú y yo tenemos que comprender cómo se utiliza esta palabra. Y Pablo está diciendo que Jesús, por ejemplo, Jesús, la persona de Jesús, estamos hablando de la persona de Jesús, el que caminó la tierra con los, ¿ves? La persona de Jesús él estaba escondido en el Antiguo Testamento a través de las tipologías, los símbolos, las sombras, ¿ves? Simbólicamente las profecías, los rituales y ceremonias que se encontraban en el Antiguo Testamento que representaba a Jesús. Para el pueblo judío, simplemente era un Mesías pero no sabían quién era. Él estaba escondido, desconocido en el Antiguo Testamento, pero fue revelado, conocido en el Nuevo Testamento. Una vez más, note conmigo, esto es importante, yo no estoy desperdiciando tiempo aquí. Es importante que tú lo comprendas. Ahora, hoy en día, en esta época moderna, ya no hay misterios. A pesar que el Nuevo Testamento utiliza la palabra misterio, ya no hay misterio. Lo que está diciendo, lo que estaba escondido, desconocido, ahora está conocido, revelado.
Y hoy hay un juego de gente en los púlpitos engañando a la gente simplemente porque el pueblo es ignorante de la palabra de Dios. Esta doctrina del misterio es importantísima de nosotros tomar el tiempo de instruir, equipar, entrenar, enseñar a nuestro pueblo la palabra de Dios. La palabra, mis hermanos, misterio, en el Nuevo Testamento, identifica una verdad que fue previamente escondida del conocimiento común, sino que es ahora revelada, discernible únicamente con la ayuda del Espíritu Santo. Abre sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 16, y note conmigo lo que dice en versículos 25 y 26. En Romanos capítulo 16, vamos a Romanos capítulo 16 y vamos a ponerlo, y voy a borrar aquí, porque yo quiero que usted me comprenda que lo que estamos hablando aquí, mis hermanos, es que, y lo quiero poner en un contexto más escritural. En Romanos capítulo 16, dice en versículo 25-26, dice, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. ¿Usted puede ver? La revelación del misterio. Aquí está en versículo 25, Romanos capítulo 16, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, porque desde el principio, en cual tú sabes que Dios es eterno, no hay un principio, pero la verdad es que la única manera como tú y yo nos podemos relacionar con Dios es a través del pasado, presente y futuro. Nosotros usamos un lenguaje para tratar de relacionarnos con un Dios eterno que está sin principio y sin fin. Él es simplemente eterno. Aquí cuando leemos el versículo 25, otra vez, mira bien lo que dice. Y el que puede confirmarlo según mi evangelio, Pablo está hablando, y la predicación de Jesucristo, según la revelación, el apocalipsis del misterio, del misterión, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, que se ha mantenido. Ahora note el versículo 26. Pero que ha sido ¿qué? Pero que ha sido manifestado ahora. Ya se reveló. Lo desconocido es conocido. Y que por las escrituras de los profetas, el Antiguo Testamento, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes que para que obedezcan a la fe. Pablo nos dirige a nosotros ahora, porque lo dice bien claro aquí en versículo 26. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, ahora, él nos hace, mis hermanos, Pablo nos está dirigiendo ¿dónde? Pablo nos está llevando a nosotros a la palabra, a las escrituras, a la palabra de Dios ahora, porque todo lo oculto ha sido revelado y ahora está contenido en el Nuevo Testamento. Si aprendemos a leer la Biblia, evitamos un sinfín, mis hermanos, de mentiras y falsas enseñanzas. Note conmigo, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Note bien conmigo, versículos 7, 8, 9 y 10. 1 Corintios capítulo 2, de versículos 7 a 10. Mira lo que dice la palabra. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en ¿qué? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, en el pasado. Noten, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, este mundo, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
So, obviamente hace una referencia a dónde? Al pasado. Si ellos lo hubieran conocido, jamás lo habían matado, porque hubieran descubierto que Jesús era el Mesías. Él fue y Él es. Ahora dice bien, en versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, note el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. So ahora tú y yo tenemos ¿qué? Ahora tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, y Él es el que ahora que revela Apocalipsis. Él está destapando lo que estaba tapado, revelando lo que estaba escondido. Pero ese Espíritu ahora mora en cada uno de nosotros, en todo el pueblo de Dios. No solamente en estos supuestamente super espirituales, falsos maestros, profetas y apóstoles que caminan por toda la tierra hoy día. Ellos tienen el acceso a la palabra de Dios igual como cada uno de ustedes. Ustedes tienen el mismo acceso que ellos tienen. El problema es que tú no conoces la palabra. Ellos tienen el lujo de engañarte. Hay 7 aspectos. Y esto quiero que ustedes lo vean conmigo. Si me permite aquí, voy a borrar. Ahora, hay 7 aspectos del misterio de Dios. Y aquí es donde yo quiero entrar un poquito más en detalle. ¿Por qué? Porque vale la pena tomar el tiempo y dejamos de tratar de estudiar la palabra de Dios, la Biblia, como si fuera un periódico demasiado rápido. Quiero que usted vea conmigo, mis hermanos, porque quiero que usted lo vea en un sentido corporal de lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar del misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación. Aquí tenemos el misterio de la encarnación. Pablo lo hace bien claro para nosotros. Él lo hace bien claro para nosotros. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, y la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, en referencia a ¿qué? ¿Ves? A la encarnación de Cristo. Dice en Colosenses capítulo 2, mira bien lo que dice aquí. Aquí tenemos 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, Colosenses. Vamos a ir a Colosenses en capítulo 2, versículo 2. Y luego Colosenses capítulo 2, versículo 9. Quiero ver lo que dice la palabra. Dice, en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer ¿qué? El misterio del Dios Padre y de Cristo. Para conocer lo que estaba desconocido, lo que estaba escondido y lo que ha sido manifestado ahora. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, él dice, porque en él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está bien claro aquí. Ahora tenemos el misterio, mis hermanos,
El misterio va a ser, el segundo va a ser el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Dice en Efesios capítulo 6, en versículo 19, Efesios capítulo 6, versículo 19, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Para los que estaban en el Antiguo Testamento no habían comprendido, aunque se había hablado en otros términos el mismo concepto, no habían comprendido el Evangelio. Ahora, cuando Cristo habla, cuando Pablo habla, cuando los apóstoles hablan, o cualquier creyente hoy día habla, él no solamente habla, mis hermanos, de la palabra de Dios, pero él habla del misterio del Evangelio. ¿Por qué? Porque te recuerda que el misterio requiere que la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, uno está en la palabra, porque Él es el autor de la palabra. Dos, está en quién, en la persona que está compartiendo la palabra. El misterio, mis hermanos, ahora está revelado completamente en la persona del Espíritu Santo. Luego tenemos, por esa razón, gente oyen el Evangelio y son salvos. ¿Por qué? Porque lo que está en medio de eso es el Espíritu Santo. Luego tenemos el misterio, mis hermanos. Y luego existe el misterio de Cristo y su iglesia. El misterio de Cristo y su iglesia. Note bien, Efesios, otra vez, en Efesios capítulo 5, en versículo 32. En Efesios capítulo 5, en versículo 32, dice lo siguiente. Dice, grande es este misterio. Ahora, pero mira, nota la última parte. Mas yo, Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es, pero no desconocida. Luego tenemos el misterio de la morada de Cristo. El misterio de la morada de Cristo. Colosenses. En Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice la siguiente la palabra. Dice, a quienes Dios quiso dar conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. Ahora tenemos el misterio. Tenemos el misterio de los judíos y los gentiles en un solo gentiles en un solo cuerpo. En el Antiguo Testamento, ¿te recuerdan en Jeremías que el Señor había profetizado que un día los gentiles iban a entrar, ¿no?
Para el judío era algo completamente desconocido y no hallaban cómo era posible que íbamos a cohabitar, ¿ves? Al mismo tiempo, en el mismo lugar, en la misma posición. Para ellos no lo habían entendido. Aquí hay un misterio entre los judíos y los gentiles en un solo cuerpo. Aquí la palabra lo dice de esta manera. Abre su Biblia en Efesios capítulo 3. Vamos a regresar a Efesios capítulo 3. Y ahora note conmigo los primeros 12 versículos. Dice, versículo 1. Por causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, de que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada a esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, mira bien, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creo que todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Yo creo que Pablo está, mis hermanos, deshaciendo en las Escrituras, ¿ves?, todas las mentiras de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, que ellos decían, los falsos, decían que ellos manejaban en los misterios de Dios y solamente eran ellos que estaban manejando los misterios de Dios, y por esa razón la iglesia estaba necesitada de ellos. Pero Pablo viene y dice, ya lo que estaba escondido ya está, mis hermanos, lo que estaba desconocido ahora es conocido. Y Dios lo reveló a través de las profecías que ahora se cumplen en el Nuevo Testamento, y que el Espíritu Santo, el que mora ahora en cada ser individual que es un creyente genuino, tiene el mismo acceso al Espíritu Santo para conocer los misterios del Antiguo Testamento. Ahora son revelados en el Nuevo Testamento. Ya no hay misterios, mis hermanos, como nosotros utilizamos la palabra en la época moderna, muy distinta a la que como se usa en la Biblia. Una vez más. Ahora tenemos otro misterio, el misterio, y tenemos el misterio del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Vamos a numerar estos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El misterio, ¿ves?, del reino de los cielos. Y Cristo mismo
Porque en el Antiguo Testamento siempre fue, mis hermanos, un gran misterio cómo era el cielo, el reino de los cielos. Tú sabes que los judíos hablaban mucho del reino del cielo, ¿no? El reino del cielo. Pero viene Cristo. Y si ustedes se recuerdan, viene Cristo y Él lo viene a manifestar. No solamente lo viene a manifestar, pero Cristo viene y lo revela qué es el misterio del reino de los cielos. Y Él comienza a hablar en detalle. Y Él habla en un lenguaje en cuanto todos pueden comprender. Por eso ellos estaban maravillados en la forma como Él enseñaba. Y Él lo hace, mira, por ejemplo, vaya conmigo allá en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, vamos juntos allá en Mateo capítulo 13. Y mira cómo Él lo hace, porque porque la verdad es que es increíble en cómo Él lo hace. Mira, Él comienza a revelar, ¿no?, el misterio del reino de los cielos a través de parábolas. Y Él lo hace en detalle. Mira, note bien en Mateo capítulo 13, primeramente tenemos la parábola del sembrador, ¿no? Del versículo 1 hasta el 9. Y luego del versículo 10 hasta el 17, Él explica el propósito de las parábolas. Y luego en versículo 18 hasta el 23, Él comienza a explicar la parábola del sembrador, ¿no? Y luego en versículo 24 hasta el 30, estamos hablando en Mateo capítulo 13, del versículo 24 hasta el versículo 30 nos da la parábola del trigo y la cizaña. Y luego en versículo 31 hasta el 32 nos da la parábola de la semilla de la mostaza. Y luego versículo 33 la parábola de la levadura, ¿no? Y luego del versículo 34, 35 nos muestra cómo Jesús usa las palabras, las parábolas, ¿no? Y luego en versículo 36 hasta 43, hasta 43, sí, hasta 43, Jesús, mis hermanos, explica la parábola de la cizaña. Y luego en versículo 44 nos habla del tesoro escondido. En versículo 45, 46 habla de la perla con gran precio. Tú puedes ver, etcétera, etcétera, etcétera. Tú puedes ver con claridad, mis hermanos, que lo que está haciendo Jesús está explicando el misterio del reino de los cielos, el misterio del reino de los cielos. Jesús lo está explicando, mis hermanos, en detalle a través de parábolas, para que así los discípulos pudieran comprender precisamente qué es lo que significaba el misterio de los cielos, del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos van a salir a predicar ¿qué? El evangelio. Ellos van a salir a explicar el evangelio. Ahora, mucha gente hoy en día andan preguntándose, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será el cielo? Así, 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 así. Un momentito. La única cosa que tú tienes que hacer es regresar a Mateo capítulo 13. Toma el tiempo de leer despacio. El problema hoy día es que leemos la Biblia como si fuera un periódico, demasiado rápido, demasiado rápido. Despacio. Note que Dios está revelando un tremendo misterio, el misterio del reino de los cielos. El reino de los cielos, Él se está revelando, Él está bien claro, mis hermanos. Y por fin tenemos otra cosa, el misterio, mira bien, el misterio del arrebatamiento del rapto. El misterio del rapto. Ustedes pueden ver en 1 Corintios en capítulo 15,
En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. Pablo está hablando. Os digo un misterio. En otra palabra, él dice, te voy a decir algo que no se había entendido en el pasado porque estaba escondido y ahora te lo voy a revelar. ¿Me comprende? Ve, otra vez, aquí hay una lucha, ¿no? Aquí hay una lucha, pero para mí un misterio es un misterio, algo desconocido que no sabemos, no comprendemos, no entendemos, no lo podemos explicar. Quizás es así que tú y yo utilizamos la palabra en español, la palabra misterio. Pero esa no es la palabra original en griego, a pesar que tú estás leyendo una traducción de la palabra en el Nuevo Testamento en español. Lamentablemente, mis hermanos, es que no hay otra palabra que utilizar, pero simplemente el reto, el desafío que tú y yo tenemos es esto, que mientras que una palabra se mantiene dentro del lenguaje, de un idioma, una palabra, por ejemplo, cualquier sea la palabra, mientras por más tiempo que se mantiene una palabra en el idioma, ella va cambiando, ella pasa por un proceso de la morfología. En otra palabra, ella va siendo transformada, cambiada, mis hermanos, y se comienza a utilizar esa misma palabra en varias maneras distintas. La palabra misterio en la Biblia, en cual está traducida en español para nosotros, no es la misma palabra en la Biblia. Pablo dice aquí en 1 Corintios, en capítulo 15, en versículo 51, he aquí os digo un misterio, un misterión, algo que estaba escondido, algo que estaba desconocido, ahora está conocido. Le dice, no todos, no miremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Él estaba hablando del rapto, porque en el rapto, primeramente los muertos en Cristo, ellos van a ser resucitados en el rapto, ¿cierto? Ellos van a ser los primeros que van a ser resucitados. Luego, los que están muertos. Lo demás de nosotros, si estamos vivos, somos el segundo grupo, que somos arrebatados. Pero ambos grupos, de aquí al cielo, de aquí a la presencia permanente de Dios. ¿Quién sabe? Porque la Biblia no dice qué es la distancia, ¿no? Nos dice a nosotros, mis hermanos, que lo que va a pasar es que en el transcurso de ser arrebatado, nosotros vamos a ser transformados, vamos a recibir un cuerpo glorificado para poder entrar en el reino de Dios. Y Pablo le comienza a explicar al pueblo ese misterio. Ya no es un misterio, como tú y yo usamos la palabra en español. Esta fue la explicación, el misterio de la encarnación, el misterio del evangelio, el misterio de Cristo y su iglesia, el misterio de la morada de Cristo, el misterio de los judíos y los gentiles en un solo cuerpo, el misterio del reino de los cielos y el misterio del rapto. Ahora vamos a ver si es posible de una ilustración, a ver si podemos ilustrar esta explicación. Ya que el misterio del evangelio no fue revelado claramente, sino hasta que después que la iglesia fue establecida, el diablo y sus siervos diamónicos eran siervos que sin saberlo servían a Dios. Si hubieran entendido lo que estaban haciendo, ellos nunca hubieran crucificado al Señor. Para el diablo
y los demonios. Toda la historia y la obra de Cristo, de Jesús, el Mesías, para ellos era un misterio real, verdadero, porque no lo sabían. Hasta que después se establece la iglesia. Si lo hubieran sabido, si lo hubieran comprendido, ellos jamás hubieran matado a Cristo. Porque hubiera sido, mis hermanos, hubieran entendido que ellos iban a perder y ser conquistados. Por fin, Cristo iba a salvar a todos, la raza humana, a todos los creyentes, judíos, gentiles. Cristo iba a condenar a todos los demonios, todos los ángeles. Cristo iba a condenar al diablo propio. ¿Me entiende? Si ellos hubieran subido, no, mira, lo hubieran dejado vivo. No matarlo. ¿Por qué? Porque todo gira, todo da vuelta en que Cristo tiene que morir. Él tiene que morir. Él tiene que ser el sacrificio perfecto. Y ni se dieron cuenta con tanta astucia que tenía el diablo y los demonios, ni se dieron cuenta que Dios lo estaba usando a ellos. Ahí, mis hermanos, se ve el misterio. Como tú y yo usamos la palabra en español hoy día, que ellos no habían entendido, era algo inexplicable para ellos, incomprensible, no hallaban cómo entenderlo. Ni se dieron cuenta que ellos fueron los títeres que Dios estaba usando, para cumplir su plan de redención. En 1 Corintios capítulo 2, mira bien lo que dice la palabra de Dios, en versículo 8. En 1 Corintios capítulo 2, en versículo 8, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora la aplicación. ¿Cómo se debe de aplicar para el creyente común y corriente hoy día esta doctrina del misterio? La aplicación es bien sencilla, es absolutamente sencilla. El cristiano que comprende el plan de Dios para este mundo debe estar deseoso de hacer su parte.